A partir de este momento comienza Respira Libre con la doctora Sajitza Mariño. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy, como todos los viernes, estamos en su programa Respira Libre. Y llegamos a ustedes gracias a la Dirección General de la Radio Rafael Casela, Ingeniería en Sistemas Antonio Calderón, Coordinación de Sistemas Carolyn Méndez, Producción Andillor Morillo, Asistencia de Producción y Control Técnico Edgar Pérez. Nos apoya también Bárbara Caguán, quien les habla Sajitza Mariño. Estamos en su primer programa de salud de TNO, que es Respira Libre, todos los viernes de 9 a 11 de la mañana. Y llegamos también con nuestros micros educativos a las 7:57 de la mañana y a las 1:57 de la tarde. Nos pueden seguir por nuestra página web www.respiralibre.net y por nuestras redes sociales @respiralibre. Vamos a un corte comercial y ya regresamos. Ya regresamos con Respira Libre. Ya estamos de vuelta con Respira Libre. Respirando la historia. Y en su espacio Respirando la historia tenemos que un día como hoy, 21 de agosto, se conmemora el Día Internacional en homenaje a las víctimas del terrorismo. Aunque el número de países afectados por el terrorismo va en aumento, francamente, la mayoría de las víctimas se concentra en un pequeño grupo, denominados Estados miembros. Esta situación, sumada a los pocos recursos que tienen y la capacidad para satisfacer las necesidades a mediano y largo plazo, que no contribuyen a lograr la total rehabilitación, se decidió hacer un día conmemorativo para buscar apoyo multidimensional a largo plazo que incluya medidas físicas, psicológicas, sociales y financieras y elementos indispensables para la total y plena integración. Ante este reto, la Estado trabaja para proporcionar recursos, movilizar a la comunidad internacional y abordar por las necesidades de las víctimas del terrorismo. Hoy en nuestro programa conmemoramos este Día Internacional a las víctimas del terrorismo. Ya regresamos con Respira Libre. Ya estamos de vuelta con Respira Libre. Medicina 2.0 en Respira Libre con el doctor Eliezer Melián. Y ahora continuamos con nuestra sección Medicina 2.0 con el doctor Eliezer Melián, urólogo venezolano, especialista en andrología y reproducción. Pero aquí en esta sección siempre nos actualiza sobre la parte tecnológica. Así que Medicina 2.0 con el doctor Eliezer Melián. Buenas, mi nombre es Eliezer Melián. Bienvenidos a una nueva edición de Medicina 2.0 en su programa Respira Libre por TNO Radio Digital, donde comentamos sobre avances en el ámbito de la medicina. Uno de los temas más actuales y de mayor boga en este momento evidentemente es el COVID-19, pandemia que azota a todo el globo terráqueo y que ha tenido un impacto nefasto sobre nuestra población. Algunas de las interrogantes planteadas eran la posibilidad de que este virus pudiera almacenarse en el semen y poder ser transmitido de manera sexual, o que inclusive pudiera afectar la descendencia o la fertilidad de los individuos que así lo padecían. Recientemente, un grupo de investigadores liderado por la doctora Nora Holman han publicado en la revista Fertility and Sterility, una revista muy prestigiosa en el área de reproducción, un trabajo donde estudian el semen de individuos que han padecido COVID-19, conjuntamente con un grupo control, y para determinar si a nivel de estudios de PCR hay presencia del virus en el semen. Evaluaron alrededor de 40 participantes en este estudio, de los cuales había un grupo que había sufrido de COVID-19, había un grupo control que no había sufrido de esta enfermedad, y había 2 personas que estaban pasando la etapa aguda. Luego de todo el protocolo, se realiza el estudio de reacción de cadena de polimerasa, conocida como PCR, en el semen de estos individuos, y llegamos a los siguientes resultados. El virus no fue capaz de ser aislado en ninguno de los pacientes que habían superado la infección. Valga decir que este estudio fue realizado en promedio 32 días después de haber superado la enfermedad.
¿ok? En ninguno de los pacientes controles, y en los dos que se evaluaron que tenían la enfermedad activa para el momento del estudio tampoco fue, lo cual debe entender que después de cierto periodo el virus se erradica o nunca llega. Sin embargo, esto se contradice con un trabajo publicado recientemente también en la revista JAMA, donde 6 de 38 participantes fueron positivos en el semen. Sin embargo, la muestra se tomó de manera precoz, apenas 2 a 3 días posterior a la culminación de los síntomas. Entonces, ¿qué debemos llevarnos como esto? Ambos estudios realmente son estudios que tienen muestras pequeñas. El COVID es algo que ha tomado por sorpresa al globo terráqueo, lo tomó por sorpresa al mundo, y no tuvimos mucho tiempo de estudiarlo, de analizarlo, de aprenderlo. Así que hacen falta estudios con mayores poblaciones. Estos resultados son un poco contradictorios, sin embargo, parecieran indicarnos que después de cierto periodo la recuperación pueda ser completa, ¿ok? Sin embargo, existe un riesgo, aunque sea mínimo, de que pueda ser transmitido, y esto podría afectar de una manera que aún no sabemos el potencial reproductivo del varón o inclusive su descendencia, por lo cual las principales sociedades científicas actualmente no recomiendan por ninguna forma someterse a procedimientos de fertilidad o de reproducción asistida como fertilización in vitro o ICSI si ha sufrido recientemente de COVID. Seguimos avanzando, esto es apenas la punta del iceberg de lo que viene, y bueno, espero que esta información les haya resultado útil. Nos vemos en una próxima edición de Medicina 2.0 por Respira Libre, TNO Radio Digital. El mejor de los días posibles para todos los que nos escuchan y las mayores bendiciones. Que tengan una excelente semana. Ya regresamos con Respira Libre. Ya estamos de vuelta con Respira Libre. Respirar y degustar los aromas. En nuestro espacio Respirar y degustar los aromas, que tenemos que nuestro colaborador Jesús Nieves Montero en esta sección va a comentarnos en una entrevista que le hicimos en el espacio de entrevistas con Respira Libre sobre el lanzamiento de su primer ebook titulado Experiencias para Paladares Atrevidos. Escritor, docente de escritura creativa, generador de contenidos para medios de comunicación, buen videoblogger, comunicador gastronómico y editor de Snob Gourmet. Vamos a disfrutar de esta sección y de verdad que esta entrevista estuvo fenomenal, la van a disfrutar. Y en nuestra entrevista con Respira Libre estoy encantada el día de hoy de estar con Jesús Nieves Montero, una persona que admiro muchísimo, gran amigo de la casa de Respira Libre, con el cual pues nos asesoró desde el inicio en todo lo que era respirar y gustar los aromas. Hemos hecho muchísimos de estos eventos, y quien lleva la sección de respirar y gustar los aromas en nuestro programa de radio de TNO Radio. Jesús, formalmente te presento como escritor, docente de escritura creativa, generador de contenidos para medios de comunicación, buen videoblogger, comunicador gastronómico, editor de Snob Gourmet, y bueno, aparte de todo, yo recordaba que fuiste profesor del diplomado de escritura creativa de mi papá, y eso de verdad que algo muy querido. Gran amigo, muchísimas gracias de estar aquí, y hoy nos vas a hablar de algo nuevo y espectacular que me ha encantado. Bienvenido. Sí, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Si bien pues soy invitado recurrente en los viernes, por todas las dinámicas de los últimos meses, no era esta interacción, así que agradezco mucho esta oportunidad. Y claro, porque sí, efectivamente tenemos algo un tanto diferente a lo que veníamos haciendo, que es la colección de ebooks gratuitos que llamamos Las Claves de la Armonía, que son un conjunto de mini libros en formato PDF para descargar, como decíamos, de forma gratuita, y que tocan una pues de mis grandes, yo no ni siquiera le diría ya pasiones, sino obsesiones, que son las combinaciones de alimentos y vinos. En particular, el día martes pasado
acaba de salir el libro Experiencias para Paladares Atrevidos, el primero de la serie, y se trata de un esfuerzo por articular un conjunto de textos e ideas que yo había venido trabajando a título personal en snobgourmet.com y en diferentes outlets, en diferentes espacios en los que yo escribo. Y bueno, todo este tiempo adicional de cuarentena me ha permitido darles una forma diferente, y de verdad que quisimos empezar, porque si bien 5 libros ya están totalmente terminados en diferentes estados de la parte de diagramación, quisimos salir primero con Experiencias para Paladares Atrevidos, porque creo que mejor ejemplifica lo que queríamos hacer, que es acercar a la gente al vino de una manera descomplicada, sin solemnidad, y que al final la gente busque el disfrute. Para mí es fundamental que la gente busque el disfrute. Y que busque cómo hacer alguna de esas recetas, aparte de todo, para hacer esa combinación. Ahí me llamó mucho la atención, bueno, siempre me encanta cómo tú escribes, pero cómo son los títulos, ¿no? Con la sopa, una mañana por ahí en Panamá, y me llamó mucho la atención que dije que voy a hacerlo, una tortilla con cola de langosta, y que buscaste en tus mañanas panameñas cuando te quedabas en los apartahoteles trabajando, y que maravillosamente combinaste con un chardonnay. Yo dije, no, yo tengo que buscar esa cola de langosta para hacer esa tortilla. Le estaba leyendo y decía, no puede ser, me encanta, lo voy a hacer. Tienes esa capacidad de que cuando tú estás describiendo o paseándolo a todo el que te está escuchando o que te está leyendo, por donde tú describes cómo vas, cómo cocinas, cómo lo acompañas, uno se siente completamente haciendo toda esa travesía. Esa virtud, cuéntame tú, aparte de todo, ¿cómo viene esa musa que se te ocurre en tantas cosas? A mí siempre me ha llamado la atención y nunca te lo había preguntado. Bueno, fíjate, doctor, hay dos elementos allí. Uno, yo creo que por una parte la gente lo vive, pero por otra parte, y creo como que más interesante, la gente lo quiere emular. Y de verdad que a mí, siempre lo digo con diferentes personas, que es medio serio, medio en broma, cuando sale determinada foto en el Instagram de Snow Gourmet o alguna nota, y ahora que salió el libro, me dice, oye, es que de verdad me dieron pero tremendas ganas, como usted dijo, con el tema de la cola de langosta. Ese, por así decirlo, ha sido mi negocio en los últimos años, tentar a la gente, provocar a la gente, ¿no? Entonces, bueno, por una parte eso. Luego, ¿cómo hacerlo? Yo creo que en el fondo, en particular en estos libros, hay algo que a veces la gente subestima en la escritura, y es la honestidad. O sea, en este libro yo creo que nadie va a encontrar nada rebuscado, nadie va a encontrar nada que de repente ve en las contraetiquetas de los vinos que nos llegan, por ejemplo, del sur, de Argentina y de Chile, sino algo que, si bien de repente no es como masivamente venezolano, es muy reconocible para todos nosotros. Esto, digamos, es una de las líneas maestras de la colección, porque dentro de un par de semanas va a estar en la calle el libro sobre el Malbec, y ese libro sí ejemplifica perfectamente que cuando uno, o sea, es imposible no evaluar los vinos siempre con base en el paladar de lo que uno creció comiendo. O sea, que uno creció con los guisos con papelón, con los guisos con ají dulce, y entonces esos son elementos que están allí. Entonces, bueno, lo que pasa en Experiencias para Paladares Atrevidos es que alternamos casi diríamos teoría pura y dura de la armonía. O sea, por ejemplo, con los espumosos, juega con el nivel de dulzor de los espumosos, parte de los más florales hasta llegar a los más austeros como el cava de champán. Eso es teoría pura y dura, hasta esa sección a la que usted se refiere, que hay unos 3 textos que llamamos cuadernos de vida, que básicamente son anécdotas que no están allí realmente para un tema como de exhibicionismo, están allí es como una forma de ejemplificar todo aquello que se viene diciendo, que es lo importante. O sea, para mí el tema es que nunca se sienta como algo que está lejos, algo que yo estoy traduciendo, que yo estoy registrando de algo que leí, sino de algo que viví. Eso es lo fundamental que hay en el libro, y creo que ese es el secreto. O sea, un libro honesto y parte de la experiencia. Es ayudar un capítulo. Así definitivamente es el éxito en cómo tú escribes, y como incluso también como se ve en los artículos que de avión, creo, ¿no? Que también escribe. Correcto. Exactamente, eso es lo que te caracteriza. Hay algo que me llamó también mucho la atención, que es paladar aventurero versus paladar conservador.
Es así como, bueno, me parece perfecto. Hay que leerlo. Yo de verdad que invito a todos a que busquen este ebook porque es algo, bueno, si usted tiene un paladar conservador, va a perderse, parece que muchas experiencias. Si tiene un paladar aventurero, pruebe esto, pruebe esto, pruebe esto. Eso me pareció, como dices tú, tentando al que tiene el paladar conservador. Esa fue la intención. Pero es que habría que apuntar que muchas veces uno tiene una parte de las dos cosas. Yo lo observo mucho en las personas que tienen ascendencia, por ejemplo, europea. O sea, yo conozco gente que tiene paladar, o sea, gente descendientes de italianos, que tiene paladar atrevido hasta que le tocas la pasta. O sea, cuando le tocas la pasta, tiene que ser de determinada manera, con determinados vinos, de determinada forma. Y eso, pues, siempre ha sido, de repente en tu casa, sin necesidad de esta ascendencia europea, hacían las cosas con el vino de determinada manera. Eso, digamos, es como un poco, o sea, arruina un poco la diversión. En el vino, siempre suena como extraño decirlo, pero recuerdo a un export manager que lo repetía mucho, en el vino la norma es la infidelidad, o sea, hay que ir probando y combinando y viendo, no hay tal cosa, o sea, ese tema que últimamente lo he estado repitiendo mucho en el Instagram, ese tema de decir, oye, este es el mejor vino que he probado. Podría ser que tú dijeras, bueno, sí, me ha marcado, pero siempre o casi con seguridad, y si no, de verdad que la llama de seguir explorando el mundo del vino está como a media intensidad. Siempre hay algo bonito en esperar que el mejor descorche es el que viene, o sea, o que hay algo especial en el descorche que viene. Y entonces ese tema del paladar conservador, claro, es siempre el asunto de lo que es seguro, lo que está allí, y hago una salvedad. Por ejemplo, yo tengo una norma que para lo que son cumpleaños, lo que son las cenas de 24 y 31 de diciembre, pocas veces soy tan atrevido, porque entiendo que realmente un experimento en una cena que realmente tiene como otros matices, que la gente está en otro tipo de celebración, puede arruinar. Yo siempre apuesto por combinaciones y hay veces que me ha salido malísimo. O sea, una vez yo siempre recuerdo un palo cortado, que es un tipo de jerez, lo serví con una carne porque en algún punto había leído que eso servía y no servía pero para nada, y el vino estaba muy bien y la carne estaba muy bien, pero bueno, nos tocó tomarlo con un cabernet chileno muy básico y luego tomarnos el palo cortado conversando y bueno, riéndose de mi error. Pero así como digo eso, por ejemplo, recuerdo una vez y que mucha gente dentro de la casa me dijo, ¿cómo es posible? Yo me había traído unos Rieslings de Panamá y hicimos unas reinas pepiadas con aguacate maravilloso que me regalaron, y de verdad que la gente, pero imagínate una arepa con aguacate, pero porque un vino alemán, un vino que... y quedó, no es por nada, pero maravillosamente. Entonces, bueno, esas son las recompensas que hay, así como tuvo lo del palo cortado, tuvo lo del Riesling, hay otras muchas que están como en la línea media, pero es parte inherente, no, en el caso mío es del trabajo. Pero es que yo esa parte no lo veo como trabajo, yo esa parte lo veo como que es el único camino para uno realmente disfrutar la gastronomía. Es así. Hay algo que también un apartado para hamburguesas y pizzas. Lo normal o la regularidad es hamburguesas y pizzas con vino. No, yo amo el vino y tú lo sabes, y yo realmente casi todo, pues tomo mi vino tinto que me encanta. Pero hamburguesas y pizzas, eso no pega, no suena. Cuéntanos un poco de eso de hamburguesas y pizzas con vino. A mí siempre me ha gustado esa idea de la comida rápida con vino, porque me parece que, primero, hay los vinos para eso. O sea, hay un conjunto de vinos de entry level, de nivel bajo, sin madero, que son muy agradables para el día a día y que sirven mucho con estos platos. Pero adicionalmente, en el caso de la pizza, hay un elemento que a veces la gente, de la pizza, incluso la hamburguesa, que la gente subestima, y es que como en ambos casos hay un elemento de masa, un almidón, que es lo que genera en una parte la base de la pizza, en el otro el pan de la hamburguesa, que hace que si uno se excede en el nivel de alcohol del vino, hay esa especie de buffer zone, hay esa especie de contención para eso. Pero luego cuando uno va a los elementos básicos, por ejemplo en el caso de la pizza, la salsa de tomate. El tomate cocinado es un ingrediente verdaderamente traicionero, siempre le digo yo, porque el tomate fresco
siempre tiene esa jugosidad que nos recuerda que es una fruta, pero cocinado a veces tiene, si está muy maduro, elementos dulces, pero tiene también esos picos casi desbordados ácidos. Entonces, y claro, y habitualmente esto lleva a veces cebolla, siempre orégano, albahaca, alguna hierba, entonces le da complejidad. Luego tiene el queso, que el queso aporta materia grasa. Los quesos mozzarella pocas veces son un tema con la sal, pero sobre todo aporta materia grasa. Y luego los diferentes toppings, o sea, si uno agarra una pizza y, por ejemplo, pues, claro, la gente piensa siempre en el pepperoni y eso dice, bueno, me hace lógica con el pepperoni. Ojo, pero si uno tiene pimentón, cebolla y aceituna, también un vino va a ir bien, porque esos son sabores y sobre todo cocinados que logran esa fuerza. Y en el caso de la hamburguesa igualito, porque cada vez estamos viendo más hamburguesas gourmet, hamburguesas que están elaboradas con cortes que ya no son el primer corte que se atraviesa, sino de repente cortes como la costilla, como el short rib, entonces tienen carácter graso. Allí necesitas cortar esa grasa en boca. Luego tienen estos toppings también que pueden ser queso, cebolla caramelizada, champiñones. Todos esos elementos generan lo que uno necesita cuando tiene el vino, que es sabores, aromas y textura. Esa es la razón para comer con vino. O sea, si uno en un plato tiene una complejidad de sabores, aromas y texturas, el vino habitualmente aporta eso mismo y uno va buscando pues los puntos medios para poderlo disfrutar. Definitivamente es así. Y en testando este ebook, tú lo dices bien claro, esa formalidad o estructura de los vinos blancos son para esto, los vinos tintos son para lo. Eso definitivamente ya no debe ser, estamos comprobando con esta nueva normalidad y este nuevo estilo de vida que nada puede ser cuadriculado y que tenemos que moldearnos y acostumbrarnos. Totalmente. Acostumbrarnos, adaptarnos a todo lo que viene. Y una de esas cosas es definitivamente a ir probando. Por eso, cuando tú haces como una frase bien particular, el maridaje no es como tal. Explícanos un poco eso. Sí, bueno, que el tema es que las armonías nunca son camisas de fuerza, sino que vienen, digamos, llevadas por un conjunto de decisiones que están allí. Correcto. No es una camisa de fuerza y así lo debe ver la gente. Pero ahora que menciona esa frase, de verdad que esa es una parte que, por cierto, surgió muy avanzada la parte de diagramación del libro e incluye otras cosas, digamos, como más invitacionales todavía, como por ejemplo un capítulo del que estamos hablando antes de entrar formalmente en la conversación, que es el de la sopa, que yo pasé literalmente, si bien ahí lo cuento de una forma casi, diríamos, humorística, porque es como lo veo a distancia, pero en ese momento pasé un rato un poco desagradable, que necesitaba servir unos vinos que yo representaba una importadora y uno tenía que salir con una sopa y alguien pero realmente se energumenizó y dijo, no, ¿cómo es posible? Vino con sopa y eso. Y es muy gracioso porque desde ese momento, hace unos 5 o 6 años en adelante, he tenido experiencias muy placenteras de vino con sopa, pero en dado caso lo que doy con la frase es que ahí justamente, por ejemplo, se interpela a la gente, oye, ¿alguna vez has probado el vino con sopa? Igual otra donde se refiere al tema de la última copa de vino, que siempre es como comprometedora a quien le toca. De hecho, en algunas partes que en países de mucha tradición de vino, hay hasta protocolo acerca de quién, así como quién prueba, quién debe tener la última gota y la última copa de vino. Pero ahí nos referimos un poco es que esa última copa habitualmente, en dado caso a quien le toque, no se comparte a no ser que sea con alguien especial. Entonces que si la gente ha conseguido esa persona especial para compartir la copa de vino. Y bueno, el libro yo me enorgullezco de que está lleno de guiños de ese tipo para que la gente, o sea, no solamente, entre comillas, aprenda de vino. Lo que yo siempre he hecho nunca ha sido, sinceramente, enseñar de vino. Ha sido transmitir entusiasmo, contagiar entusiasmo del vino. Entonces, en dado caso, en estos libros, no es solo esa parte, sino también, jugar un poco con la gente y que la gente se haga preguntas, porque estamos convencidos de que así va a disfrutar mejor. Ese, aparte, es el objetivo posterior, que la gente disfrute más su vino y su comida. Es así, la de las sopas es caldos para caldos, pero también hay una que me llamó mucho la atención, que es el exquisito fracaso. ¿Cómo es el exquisito fracaso? Bueno, así como estaba contando yo ahorita lo del tema del palo cortado, esa es la despedida y básicamente eso se resume en algo que yo tengo que repetir muchas veces con amigos, que a veces, de hecho hace poco una doctora, una colega suya, amiga de mi hermana,
médico también, me llamaba porque estaba de aniversario de bodas y quería armar un menú. Yo le expliqué lo que debía hacer, el vino que debía comprar. Ella estaba como muy aprensiva y muy nerviosa y me llamaba a cada momento, pero es que no, y aparte incluso no le despacharon el pescado que era, después se lo cambiaron. Bueno, ocurrió todo eso en el camino y yo venía pensando en ese capítulo justamente. Lo que pasa es que en ese momento no se lo podía decir, pero en dado caso se resume en: si se hubiera equivocado, pasado. Sí, era exquisito fracaso, pero lo peor que hubiera pasado era que hubiera tenido que comerse su pescado, pues ya está haciendo un pescado con un buen agua mineral. Pues siempre le recomiendo a la gente: tenga un buen agua mineral como de apoyo, de backup, y luego el vino. Pero ¿cuántos fracasos en la vida existen en los que uno puede terminar comiendo y bebiendo bien, aunque no sea en combinación? O sea, porque ese es un tema y a nosotros nos ha pasado, incluso, bueno, nosotros en particular en los eventos no tanto, porque hacíamos muchas sesiones de probar para que lo que viera el público final fuera elaborado. Pero yo hay veces que sí, a veces me he lanzado porque me interesa, o sea, me interesa el juego, y mis asistentes, los asistentes a mis eventos saben que eso puede pasar, y a veces que no funciona, pues, pero es eso, es un exquisito fracaso, porque al final terminas comiendo bien, bebiendo bien. Lo que pasa es que no en combinación, y aparte ya sabes para la próxima vez que bueno, que eso no funciona, y así es como se aprende en gastronomía. Y así es que es la vida, definitivamente. Definitivamente. Sí, o sea, bueno, lo que pasa es que en la vida, por lo que decíamos, no todos los fracasos son exquisitos, pero en gastronomía, sin duda. Sin duda. ¿Y qué viene ahora? ¿Cuál es porque esta es la primera, dijiste, de 4, ¿no? Que es experiencias para paladares atrevidos. Es el primero de sí. 3 más que vienen. Ajá. ¿Y cuál es el no podemos saber? Ya 5. O sea, vienen 4 más que vienen en este orden. Primero, que ya es inminente, en cuestión de una semana va a estar en la calle, es Burbujas en la Mesa, dedicado a algo que otra vez, más que una pasión, es una obsesión, que es que la gente no deje los vinos espumosos, desde un espumoso muy, digamos, casual del Nuevo Mundo, hasta un champán, no lo deje para una ocasión, entre comillas, especial, de nace alguien, se gradúa alguien, sino que la gente se acostumbre que hay veces que uno puede abrir un espumoso para comer, y ya, o sea, sin necesidad de eso, porque algo que nosotros siempre decimos sobre los vinos espumosos es que son de esos vinos que no se necesita una razón especial para abrirlos, sino que cuando uno lo descorcha en cualquier momento la ocasión se vuelve especial. Entonces ese es el centro de eso. Entonces está muy orientado a descorcha tu vino espumoso, mira todo lo que tú puedes comer, las combinaciones que puedes hacer con vino espumoso. Luego viene un libro, como decíamos, que es muy importante para mí, que es el libro del Malbec, el Malbec, un vino que enamora, porque aparte pues de rendir homenaje, por supuesto desde la perspectiva de Argentina, que es el Malbec que la gente más conoce, pero tocamos también el tema del Malbec, digamos, originario, que es el Malbec de la región de Cahors, en el suroeste francés, cerquita de Burdeos, y también a ciertos Malbec que se siembran en California o en Chile, al otro lado de la cordillera, y bueno, y la forma como se vincula, ese libro está, como decíamos, muy enraizado en la realidad venezolana, en relación con que el venezolano inmediatamente captó, o sea, a diferencia del Cabernet que nosotros vemos, o sea, porque brevemente quiero referirme a esto, pues no está en los libros, pero la gente debe tener esta perspectiva. La masificación del vino en Venezuela es un fenómeno históricamente muy reciente, de no más de 4 décadas, y que tiene que ver mucho con el vino chileno, porque el vino chileno llegaba aquí desde finales de los 70 con todo tipo de beneficio arancelario. Por lo tanto, se permitía ofrecer un conjunto de etiquetas que calidad-precio no tenía comparación con nada. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, el paladar de un conjunto de generaciones, por ejemplo, de la mía, alrededor de 40 años, se crían con ese Cabernet, sobre todo el Cabernet, que es el caballito de batalla de Chile, que esos son unos sabores que no tienen que ver con nosotros. O sea, esos sabores de ciruela, esos sabores regalí, esos son sabores que ¿dónde lo encuentra uno en la cocina venezolana? En ninguna parte. Entonces, cuando mucho tiempo después, porque estamos hablando de finales de los 90, llegan las primeras bodegas argentinas con el Malbec, claro, el venezolano, sobre todo el caraqueño, porque eso en paralelo está ocurriendo, que hay esa resurgencia de la polvorosa de pollo, del asado negro, de los platos típicos del recetario caraqueño, lo que ya mucha gente conocía por el libro rojo de Scannone, pero que hay un conjunto de restaurantes y catering que lo ofrecen para que tú lo tengas en casa de forma accesible. Entonces la gente seguía diciendo, esto no va con Cabernet Sauvignon, y cuando prueba el Malbec dice, oye, mira, esto tiene esta cosa dulce, tiene especias, enseguida le noto el clavo. Yo siempre le digo a la gente, cuando tú pruebas un Malbec, si has probado un majarete, es imposible que no tengas esa relación, porque
los Malbec, que siempre en Argentina utilizan un porcentaje de barrica americana que le da el coco. Luego tienes la canela, y luego tiene esa sensación láctea también allí, todos esos elementos, esos son rápidamente, y el clavo y la canela, todos esos elementos son reconocibles en un majarete. Entonces, bueno, viene el libro del Malbec, que tiene toda esa relación con Venezuela. Después, efectivamente, por lo mismo que acabamos de explicar, viene el libro del Cabernet Sauvignon, y de último viene un libro que estamos terminando de diagramar, pero no tiene título todavía, pero se refiere a 5 platos que son, digamos, se han convertido en trending topic en los últimos años, y que es muy interesante plantear diferentes armonías. Entre ellos encontramos los bao, el ramen, el pulled pork, y se me van los otros 2, pero en dado caso, estos son 3 de los seguros que, bueno, se han popularizado muchísimo, y nosotros queremos rendirle ese homenaje de que, dado que se consiguen, por ejemplo, en el caso de Caracas, se consiguen en food trucks y en diferentes formas. Bueno, ofrecemos maridajes, en este caso, los libros funcionan así, en el de los platos trending topic, un maridaje, digamos, clásico, un maridaje alternativo y un maridaje inusitado, un maridaje fuera de lo común. Perfecto. Bueno, nada, estaremos haciendo entonces, cada vez que salga un libro, pues hacemos una entrevista y hablamos de ese libro, porque definitivamente yo creo que es una manera interesante, primero, de siempre aprender disfrutar y poderlo compartir con los demás. Y que bueno, y que sigamos pasando un rato muy, muy agradable como siempre, Jesús. Hemos llegado al final, pero el compromiso es que para el próximo libro hacemos otra entrevista, ¿te parece? Por supuesto, será un placer, porque como dijimos, vienen las burbujas en la mesa, así que habrá razones para brindar. Totalmente. Bueno, Jesús, un beso gigante. Nosotros seguimos en nuestras semanas consuetudinarias viéndonos, y bueno, estamos siempre @SnowGourmet. Un beso. Saludos, doctora. Ya regresamos con Respira Libre. Ya estamos de vuelta con Respira Libre. Regresamos con la entrevista que van a ver en la sección de salud con la doctora Criselis Gómez, gastroenterólogo venezolano de las clínicas Gastro Pérez y Loira, con especialización en terapéutica endoscópica, y es una entrevista de verdad donde vamos a poder hablar sobre actualmente cómo se está tratando el paciente con emergencia gastroenterológica con la pandemia del COVID. Disfruten este. Y bienvenidos a su espacio de entrevistas con Respira Libre. Estamos ahora en nuestra sección de salud. Venezolana con un fellowship en terapéutica endoscópica, trabaja en Gastro Express y en la clínica Loira en Caracas. De verdad que encantada de estar contigo nuevamente. Siempre es un gusto poder hablar con alguien que explica tan bien todo lo que se hace en gastroenterología. Y bueno, su red social, @gastropisosalud, por Instagram. Vamos a ver, Criselis, en este momento donde, bueno, estamos todos viviendo una nueva normalidad, una nueva realidad, donde también las consultas y lo que hace el paciente, pues bueno, también ha cambiado, ha evolucionado, estamos trabajando mucho por telemedicina, pero la gastroenterología ha tenido un repunte de los pacientes, a lo mejor también por el estrés, el reflujo gastroesofágico, la gastritis. ¿Qué has tenido en este periodo que llevamos iniciando esta pandemia? Claro, bueno, primero quiero agradecer y encantada, por supuesto, de estar nuevamente con usted. Se lo reitero, en una oportunidad se lo dije, que para mí es un placer estar, siendo entrevistada por una doctora, una colega, con tanto reconocimiento con usted. Y bueno, en relación a lo que me dice, sí, sin duda ya hemos venido adoptando desde hace unos 5 meses aproximadamente en el país nuevas medidas. En la gastroenterología no es la excepción. Hemos instaurado, bueno, a través de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología, una serie de pautas para el manejo o para, digamos, clasificar a ese paciente que requiere una atención. Sobre todo en estos tiempos que ahora volvemos a la flexibilización, volvemos a extremar las medidas. En un inicio hablábamos de aquellos pacientes con hemorragias digestivas, con dolores persistentes que no podían ser evidentemente aliviados con medicación o a través de la telemedicina,
pacientes con ingestión de cáustico y cuerpos extraños. Básicamente esas eran las principales indicaciones para atender a pacientes en el área de emergencia de gastroenterología. Claro, y bueno, y todo lo que también con ustedes conjuntamente con la parte quirúrgica, la parte de litiasis vesicular, pues me imagino los tumores todos, los tumores de cabeza de páncreas. Claro. Cosas ya, eso es un nivel superior, pero que en este momento pues también amerita una atención bien puntual. Especial. Sí, bueno, precisamente, y me quedaba por fuera por los pacientes oncológicos, sin duda. Esto me refiero a estas indicaciones de atención para realizar estudios endoscópicos, ¿ok? Por otro lado, la atención de la consulta, sí, la hemos flexibilizado las indicaciones, más no las medidas. Eso es importante aclararlo. Y de hecho, en el pasar del tiempo hemos venido reforzando todas estas medidas de protección, no solamente para el médico, sino evidentemente para nuestro paciente. Los pacientes oncológicos tienen un papel importante, en esta conversación, ya que esos pacientes que están siendo estudiados por un neo o un cáncer oculto, que necesitan sus estudios endoscópicos, en estos pacientes no hemos dejado de hacerles sus estudios. Y en cuanto a las consultas, sí, ya se hace un protocolo bien importante, bien conocido en todas las especialidades, que es la comunicación previa con el paciente, si el paciente tiene algún síntoma típico del COVID, o por otra parte, si el paciente ha estado en contacto con algún paciente COVID positivo, que nosotros podamos suspender la consulta y derivarlo a otra especialización o al área de emergencia. Bueno, básicamente este cuestionario que se le hace a los pacientes para poder consignar o concretar una consulta presencial. Pero también estamos ofreciendo en las diferentes especialidades la telemedicina, de hecho que lo conversábamos antes de entrar acá al aire. La telemedicina es una herramienta que ha cobrado importancia en esta cuarentena, en esta pandemia, y que definitivamente estamos utilizando los médicos. Porque ni los pacientes ni los médicos le habíamos dado la importancia que tenía. Yo creo, Así es, ya está tomando hasta confianza el paciente que no estaba acostumbrado a ver su médico en una computadora, quizás en un celular, pero pues sí, se hace la anamnesis, se hace una historia clínica pues en la parte de gastroenterología. Nosotros utilizamos como herramienta fundamental la realización de la ecografía abdominal. Esto sí es importantísimo, pero bueno, en algún momento cuando retomemos nuestra rutina, estarán pendientes esos estudios de pesquisa, sin duda. Sí, y también yo creo que en lo que el paciente pues podamos estar o sabiendo cuando un paciente es realmente una emergencia, se está tratando pues el que lo necesita. Con respecto, doctora, a los pacientes con presentación gastrointestinal del COVID, que realmente ha tenido en cuanto a los adultos un toque, ¿no? Hay un número importante de pacientes con presencia de náuseas, vómitos, diarrea, sobre todo, ¿no? Sí, esto es bien importante porque fíjense que desde el inicio de la pandemia, o sea, se comienza a tener información acerca de las manifestaciones gastrointestinales en pacientes con COVID unos 3 meses después de que inicia todo esto. Cuando se empiezan a hacer estudios, de hecho en China, y comienza a observar que hay una asociación entre estos pacientes con COVID positivo y con manifestaciones intestinales. Y esto básicamente porque hacían pruebas de PCR y hacían detección en heces del ARN, ¿ok? Entonces, definitivamente cuando consiguieron ya una población importante que estaba presentando esto, concluyeron que la sintomatología gastrointestinal podía incluso preceder a los síntomas respiratorios. Y en ese momento se hablaba de un 5%. Actualmente ya se dice que ese porcentaje, ha aumentado a un 20, un 25%. Entonces, esto es importantísimo, estas manifestaciones gastrointestinales, que dentro de ellas está náusea, dolor abdominal, la diarrea acuosa, que es la característica viral. Y entonces en estos pacientes la importancia es básicamente la monitorización que se le hace
ante la emergencia y presentar esos síntomas para estar alertas que puede ese paciente ser un COVID positivo. Esa era básicamente la importancia de esto. La experiencia que has tenido un número importante de pacientes en este momento, ha habido un repunte en estos últimos días, la experiencia personal con esta presentación del COVID. Bueno, hasta el momento no he tenido pues la oportunidad de atender pacientes COVID positivos, sin embargo, en el centro médico donde laboro, en el Centro Médico Loira, sí hemos tenido esta experiencia, y de hecho la semana pasada hicimos una actividad online en donde se hablaban, expresaban ciertos pacientes que tenían manifestaciones intestinales. Sin embargo, la típica era la respiratoria, por supuesto sigue siendo la patoneumónica, la de mayor predominancia. ¿Okay? Claro. Sí, pero como hemos tenido toda una gama de presentaciones. Sí, y bueno, de hecho, las pericarditis y todo que... Sí, las más comunes, digamos, en lo que hemos compartido experiencia, es la náusea, la pérdida del apetito y las evacuaciones líquidas de características acuosas, básicamente. Hay que estar pendiente, llamar a la población que nos esté viendo, que hay que estar pendiente de cualquiera de estas presentaciones. Aparte de su tos, su fiebre y su malestar general, pues y su pérdida de olfato, pues la pérdida del olfato. Sí, eso es básicamente una de las cosas más importantes que hemos visto pues en estos pacientes. Con respecto a lo que es el centro de lo que es el diagnóstico, ¿no? De la ecografía y la endoscopia en el paciente de gastroenterología, de aquí en adelante pues tenemos una nueva realidad. Tanto los médicos como los pacientes tenemos que prepararnos de una manera diferente, interrogar diferente al paciente. Por mucho tiempo tendremos que suponer que todo paciente es COVID positivo y que podemos tener una serie de pues, tanto para nosotros como para el paciente que viene posterior, de contagio, para especialidades como las nuestras, que netamente somos endoscopistas y que eso es lo que hacemos. Una reflexión personal y la preparación de aquí en adelante, cómo vamos a trabajar. Sí, y definitivamente, como usted bien lo menciona, estamos en contacto con este tipo de secreciones, y de hecho volvemos al punto de cuando se pensaba, o se planteó, mejor dicho, la posibilidad de que también el COVID-19 sea transmitido a través de las heces, o la contaminación fecal-oral. De hecho, fue bien discutida, estuvimos conversando y mucha actividad se hizo en las diferentes sociedades de gastroenterología. Sí existe un aval, pero es muy mínimo y todavía la Organización Mundial de la Salud no lo asevera, ¿ok? Falta mucha evidencia para poder aseverar que la vía o la transmisión fecal-oral es importante en el COVID. En cuanto a lo que usted dice, bueno, definitivamente este contacto con secreciones, con aerosoles, debemos reforzarlo. El paciente entra a la sala de endoscopia con su tapaboca y es hasta el momento cuando ya está casi sedado que se le retira la máscara, se le retira su tapaboca, y de hecho se conecta hasta a máscaras especiales que estamos utilizando para evitar ese contacto, ¿ok? El personal médico y el personal de enfermería también están todos equipados. De hecho estamos utilizando bragas de bioseguridad, además de los lentes, además de las máscaras. Es decir, hemos venido reforzando porque definitivamente cualquier fallo en estas medidas puede comprometer el paciente o comprometer el personal de salud. Definitivamente es así. Y con respecto a lo que hay que tomar en cuenta o considerar en las diferentes edades, ¿no? ¿Cuándo podemos ahorita, si este programa pues lo ve mucho personal de salud, pero también lo ve mucha gente, muchos pacientes, pues, ¿cuándo podemos considerar que yo realmente necesito mi consulta con el gastroenterólogo? O yo sufro de gastritis, o tengo mi tratamiento habitual, pero estoy en este momento en un pico, necesito pues llamar a doctor Criseli, necesito comunicarme, necesito ir. ¿Cuándo consideramos eso una emergencia? Que el paciente se sienta, que no sea a lo mejor tanto una emergencia, sino que
que se sienta el paciente con la confianza de decir, no, yo voy a esperar un poco más para ver qué puedo hacer. Que no será realmente una emergencia, pero ¿cómo hacemos para que de verdad pueda tener en su base de datos el paciente? O sea, tenemos que realmente asistir a este tipo de consultas. Claro, son muchas las patologías evidentemente que tratamos como subespecialidad, ¿no? Una de las más comunes o de las más consultadas es la dispepsia. Cuando hablamos siempre de dispepsia, nos referimos a todas esas molestias que ocurren en el segmento superior del abdomen, ¿ok? Esto incluye el dolor abdominal o el llamado y familiar dolor en la boca del estómago, que es la epigastralgia, la acidez, la llenura, la distensión abdominal. Básicamente esas son las principales molestias que refiere el paciente. ¿Cuándo necesitamos buscar ayuda? Definitivamente cuando estos síntomas, algunos de estos síntomas o todos estos síntomas se agrupan y hay una persistencia en el tiempo que no mejora con las sugerencias nutricionales. Es decir, es el paciente que quizás tuvo dolor, tuvo acidez, hizo alguna dieta y no vio mejoría. Entonces, en este tipo de pacientes, o que quizás hay alguna automedicación, o muchas veces también tiene esa comunicación con el médico y ya cuando no hay mejoría, hay una persistencia y por el contrario, hay una peoría de todos los síntomas, el paciente puede anexarse vómitos persistentes, puede empeorar el dolor abdominal. Está por otro lado el paciente que tiene cambios en el patrón evacuatorio, sea por estreñimiento, sea diarrea o sea este patrón mixto, que podemos hablar también de los pacientes con síndrome de intestino irritable, pacientes evidentemente con hemorragia digestiva superior, eso sí es una emergencia, que son vómitos con sangre, o los vómitos también que coloquialmente puede referir el paciente como en borra de café, que son esos vómitos oscuros, ¿ok? Básicamente eso es lo que siempre llamo a la alerta, esa persistencia en el tiempo del dolor abdominal. Hay que esperar, no es que, bueno, vamos a ver cuando pase esto, vamos a hacer un tratamiento casero, bueno, no, porque está la vía, tiene que consultar al especialista, se encamina con la telemedicina y definitivamente pues ya el especialista ya ustedes se dirá si van, si no se vienen, o cómo se maneja el paciente, pero eso es algo bien importante porque como no está dentro de la esfera respiratoria y como no está en lo que estamos hablando ahorita de lo que es como estábamos conversando en varias entrevistas que hemos hecho, en este momento ya no hay más infartos, no hay ACV, todo el mundo lo que tiene es COVID. Realmente las emergencias siguen, las emergencias siguen. De hecho, otra de las cosas importantes también traer a colación es las infecciones gastrointestinales, que bueno, no toda diarrea va a ser COVID, evidentemente, pero entonces sí sigue en boga las infecciones gastrointestinales por protozoarios, por parasitosis, por virus que no es el COVID, por bacterias. Entonces es importante que este paciente que tenga una persistencia de síntomas acompañado de fiebre sea consultado o se consulte con un especialista. En este momento en todas las especialidades médicas pues realmente lo que se está tratando de que primero que descartar que sea COVID, pero entonces el paciente también está asumiendo que todo lo que tiene es COVID y que si no es COVID pues ahorita no hay que vérselo. No, definitivamente el COVID no es algo que se nos va a quitar la semana que viene, la vacuna no nos va a llegar ahorita, vamos a tener que convivir con esto por mucho tiempo y el resto de las enfermedades existen, siguen y hay que tratarlas. Así es. Esa es una de las funciones de nosotros en Respira Libre, y recuérdense que existen patologías del área gastroenterológica que tienen que ver, que tienen que hacer con su especialista y que definitivamente, porque aunque a uno le dé risa, de verdad que hasta si uno hace un censo con respecto a están trabajando en las diferentes áreas de emergencia, hospitalarias o clínicas en todo el mundo, pues definitivamente el resto de las patologías ha disminuido muchísimo. Claro, es así. Y además también recordar que la mayoría de las enfermedades gastrointestinales también tienen un componente emocional. Esta cuarentena ha ocasionado crisis en las diferentes patologías, sobre todo las gastritis, los síndromes de intestino irritable. El paciente con tendencia al estreñimiento ha empeorado el estreñimiento, ese paciente con síndrome de intestino irritable tipo diarrea ha empeorado la diarrea,
los pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales han estado en crisis. Entonces hemos tenido que controlar esta parte. Hay un componente orgánico, sin duda, pero este componente orgánico se exacerba con la psiquis, con la parte emocional. Entonces, siempre le recomiendo a mis pacientes que más allá de la orientación médica, también es importante ese autocontrol, hacer una actividad que pueda ayudar en ese equilibrio, porque recordemos que el intestino es el segundo cerebro. Y esto viene, realmente esta premisa, porque en el intestino se segrega la hormona del bienestar, que es la serotonina, a diferencia de lo que la mayoría de las personas pueden pensar, que se segrega exclusivamente en el sistema nervioso central. Pues no, en el sistema entérico se segrega el 80%, 85% de esta hormona. Entonces, si no existe una buena salud gastrointestinal, no vamos a tener ese feedback, pues esa retroalimentación positiva que necesitamos, sistema nervioso central y sistema nervioso entérico o intestinal, ¿ok? Definitivamente, un repaso aquí para todos, una homeostasis, es una recordadita de esa parte que mucho, el que no es médico, el que no está actualizando, pues bueno, a lo mejor no tiene esa conciencia. Claro, bueno, la serotonina, como decía, llamada hormona del bienestar, se segrega, como decía, en un 80% a través del intestino delgado. Y también se segrega en el sistema nervioso central en un 5%. Entonces, ¿qué nos traduce esto en palabras muy simples, muy sencillas? Es que debemos definitivamente cuidar nuestra alimentación, nuestro estado emocional, que definitivamente repercute esto en nuestro intestino y en nuestra salud mental. Por otro lado, también es importante acá, digamos, correlacionar lo que es o hablar de la microbiota intestinal. Yo soy una apasionada de la microbiota intestinal y hablo de ella porque forma parte del intestino y forma parte de nuestro sistema inmunológico. Si descuidamos nuestro intestino, estamos descuidando nuestro sistema inmunológico. Entonces vemos cómo se entremezcla y se entrelaza todo esto de la serotonina, de la microbiota, que es esa defensa, ese sistema inmunológico que nos defiende de agresores que pueden afectar nuestro tracto gastrointestinal. Entonces, definitivamente todo comienza por acá, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Alimentémonos bien, necesitamos ingerir probióticos, prebióticos, y esto va a reforzar nuestro sistema inmunológico. Claro, y la respuesta que podamos tener, no es que eso nos va a evitar el contagio del COVID, pero mientras más alto tenga la persona el sistema inmunológico, más leve va a ser la respuesta a la carga viral que se tenga. Entonces, todas estas recomendaciones son en pro de que, pues, en el momento en que se debe estar en contacto, si es que se está en contacto con el COVID, tenga una expresión más suave, más leve de la enfermedad. Así es. Al fin, definitivamente es nuestro fin último. Sí. Mi querida Griseris, ha sido, como siempre, muy rápida la entrevista, siempre nos pasa lo mismo. Quedamos entonces, creo que va a ser un tema que vamos a grabar después, hablar de todo lo que es la parte inmunológica basada en lo que es nuestra dieta. Sí, excelente. Vamos a hacer un programa como eso que yo creo que nos va a quedar excelente y que es propicio ahora, después ya que ubicamos qué es lo que tiene que ir la gente y cómo se tiene que encauzarse. Vamos a tratar ahora lo que es la parte más o menos de prevención con respecto a la calidad de vida desde el punto de vista de salud. Y encantada. Bueno, la llevamos nueva a... No, muchísimas gracias a usted. Siempre es un honor para mí estar acompañada de usted. Qué bueno, nos seguimos entonces y hasta la próxima entrevista. Ya regresamos con Respira Libre. Ya estamos de vuelta con Respira Libre. Y seguimos con su programa Respira Libre, el primer programa de salud de TNO Radio, que tomamos todos los viernes de 9 a 11 de la mañana. Seguimos con otra entrevista de la sección de salud del doctor Gilberto Aldana, psicólogo venezolano, fundador y jefe de servicio de psicología del Hospital Vargas de Caracas, presidente de la Asociación y Fundación Venezolana. Una entrevista hablando sobre lo que es la ansiedad y la depresión ahora en estos tiempos de COVID. Muy buena entrevista. Bienvenidos a su espacio Respira Libre, en entrevistas con Respira Libre, y estamos ahora en la parte de salud
con el doctor Gilberto Aldana. El doctor Gilberto Aldana es psicólogo, jefe fundador del Servicio de Psicología del Hospital Bárbaras de Caracas, presidente de la Sociedad y Fundación Venezolana de Psicología para la Salud, y bueno, su red social, tanto en Twitter, Facebook e Instagram, es @Gilberto Aldana. Doctor, la información tan interesante que tú siempre nos das. Mi apreciado doctor, en verdad que para mí es un honor y un placer poder compartir, en verdad, estos espacios tecnológicos que nos permiten crecer, no solamente a nosotros dos, sino a las personas que nos están viendo en estos momentos. Y como siempre le he comentado, para mí es un gran honor poder compartir con alguien tan preocupada por la salud de los venezolanos, de las personas que nos ven, y que bueno, sin duda alguna quiero reforzar este trabajo tan bonito que viene realizando. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, y vamos a hablar con respecto a lo que nos atañe en este momento al mundo. Estamos pasando por esta pandemia del COVID y que absolutamente en todos los países se está generando en todas las personas, pues bueno, matrices de ansiedad, de depresión, y que es algo difícil, pues, de que las personas entiendan que tiene una base orgánica, que hay que buscar ayuda y que, bueno, no es un pecado sentirse mal, y mucho más en esto. Quiero que tú nos enfoques un poco cómo está tomando pues, las personas en este momento el estar en casa, el haber cambiado absolutamente todas las rutinas, el tener que estar compartiendo con toda la familia cuando usualmente no se hacía, o sencillamente haberse quedado solo porque no se pudo regresar a un sitio. Más o menos cuéntanos un poco qué se está viviendo en la parte psicológica en estos momentos. Bueno, ciertamente una de las cosas que es muy importante que las personas que nos están viendo en este momento tengan en cuenta es que el COVID-19 tiene una comorbilidad psicológica muy importante. Ya las asociaciones tanto de psicólogos como de psiquiatras a nivel mundial han hecho la advertencia de que va a venir una pandemia de problemas psicológicos, de problemas que afectan la salud mental a consecuencia del COVID-19. No solamente la posibilidad de que las personas ante el contagio de esta enfermedad puedan morir, y todo lo que implica el duelo muy particular cuando fallece un familiar a consecuencia del COVID-19, donde no podemos de alguna forma acompañar en esos ritos tan importantes que es para el cumplimiento del duelo en los seres humanos, que es por ejemplo el funeral, el entierro, para nosotros poder despedir a estas personas y sobre todo acompañarles en su proceso de muerte. Debido a las características particulares, estos procesos a veces no se pueden llevar a cabo, y esto trae como consecuencia que los duelos queden un poco abiertos, y esto trae de alguna forma más complicaciones desde el punto de vista psicológico. Por otra parte, los procesos de ansiedad, depresión y violencia para mí son como los tres jinetes del apocalipsis psicológico que estamos viviendo en estos momentos. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, hizo la advertencia de que los procesos de violencia contra la mujer habían aumentado exponencialmente a nivel mundial. Yo quisiera ampliar eso, no solamente con violencia hacia la mujer, una disposición, no es porque la persona no quiere aprender. Ciertamente son personas que tienen un condicionante, ¿sí?, que va a limitar a veces su comportamiento y por lo tanto su salud a nivel general. Definitivamente estos cambios que ha traído en todos, el que tenía una base con algún tipo de trastorno, bien sea genética o que tenía una predisposición, en estos momentos pues obviamente sale a la luz. Pero aquella persona que no tenía ningún tipo de predisposición, que hasta este pico de cambio absoluto y radical de una normalidad venía desenvolviéndose con sus cambios y sus atravesar en la parte psicológica con una buena adaptación, pero que en este momento pues hace un clic, o va hacia la parte de depresión o genera un nivel alto de ansiedad, o como usted dice, pues hay una reactividad normal si estamos encerrados en la casa. ¿Y quién nos lo puede decir? Sí, al principio cuando vino la cuarentena a nivel mundial, cada país anunció la presencia del COVID-19 y cada país, cada gobierno tomó entre las medidas que son las más recomendadas, ¿no?, sin duda alguna, la de la cuarentena. Eso trajo como un primer momento y esa visión me viene tanto por mi trabajo en la Sociedad Venezolana de Psicología de la Salud como en el Servicio de Psicología del Hospital Vargas de Caracas. Vino unos ataques de ansiedad. El síntoma asociado a la ansiedad, que era el trastorno de pánico, fue muy frecuente. Eso nos llevó incluso a nosotros a habilitar una línea de ayuda. Los psicólogos somos 10 en total,
prestamos nuestros teléfonos privados para poder prestar apoyo psicológico, y eso nos permitió llevar como una especie de morbilidad, donde incluso teníamos llamadas fuera del país y veíamos que los síntomas de pánico eran uno de los principales motivos de consultas que teníamos. A medida que fue evolucionando esta cuarentena, empezó a cambiar ese trastorno de pánico a situaciones donde las personas se sentían desesperanzadas de cuándo voy a salir. Las consecuencias económicas también tienen un impacto muy importante, porque si no salgo no trabajo. La mayor parte de la población venezolana sobrevive gracias a trabajos de donde tienen que generar ingresos diariamente, no tanto por un sueldo. Entonces, claro, el hecho de que no pueda trabajar, no pueda salir, va a complicar mis recursos económicos, la obtención de mis recursos económicos. También se siguieron manteniendo los síntomas de ansiedad, y después vinieron los síntomas de la depresión. Tenemos que hacer una diferenciación entre lo que es la tristeza. La tristeza es vista como una emoción. Todos en algún momento podemos estar tristes. Tengo posible, por ejemplo, se me muere el perrito y yo me puedo poner triste. Un hijo que no tengo cercanía, por decir algo, de contacto físico, eso me puede generar cierta tristeza, ¿cierto? Se me cortaron unos árboles que yo quería ese árbol, me pongo triste. Eso es una emoción humana. Todos podemos estar tristes en algún momento. El problema viene es cuando esta tristeza se mantiene en el tiempo y ya no es una emoción vista como algo corto en el tiempo, claro, sino que ya pasan las 2 semanas, las 3 semanas, las personas no solamente es la tristeza, sino que viene acompañado de una desesperanza, de una inactividad. La persona no quiere hacer cosas que normalmente hacía o actividades que normalmente desarrollaba. A veces puede ser que tenga llanto fácil. El problema es que la gente confunde depresión y lo asocia con un llanto fácil. El llanto es solamente el síntoma característico de la depresión, no necesariamente. Lo que vamos a ver que la depresión se va a definir en función de la inactividad que genera la persona. A veces incluso no quiere ni bañarse. Entonces, a veces el mismo paciente no va a buscar ayuda. El paciente empieza a caer como una especie de curva descendente, una espiral descendente, donde cada día se siente peor, y el llamado aquí es a los familiares. Los familiares tienen que prestar apoyo, pero el apoyo no es, bueno, pero pon de tu parte, pero tienes que separarte, pero tú lo puedes hacer, no seas débil. No, porque es como que yo le dijera a una persona diabética que tiene por decir algo, un aumento de la glicemia, decirle, no chico, controla eso con la mente, eso es poco a poco, tranquilo, eso no va a pasar. O la persona tiene una crisis hipertensiva y yo le digo que no, que tiene que poner su parte, que él respire para que baje la tensión arterial. Eso no es así. Claro, ¿sí? Eso es lo primero que hay que entender. Hay que entender que la persona, una de las cosas que se condiciona, y por eso es un problema psicológico, es la voluntad de generar el cambio. Por eso es que necesita ayuda, porque si no, entonces no necesitara ayuda y no fuera un trastorno, ¿cierto? Ese es en el caso real. Han aumentado, doctor. Ha aumentado indiscriminadamente. Nosotros vemos en las redes sociales videos de la gente lanzándose por un edificio, ahorcándose, tirándose por un barranco en un carro. Entonces, eso nos tiene que llamar la atención. Antes de la cuarentena, antes de la pandemia, ya la Organización Mundial de la Salud había previsto que para el año 2020 la depresión y entre ellos el suicidio iban a ser una de las primeras causas o las principales causas de muerte en la humanidad. La pandemia ha hecho que esto se dispare. Entonces, esto es algo que ciertamente es importante hacer una ley. Estamos hablando de un trastorno, estamos hablando de una enfermedad que se ha instaurado en la persona y necesitamos ayudarla. En el otro caso, la otra base o columna de estos trastornos que estamos hablando es la ansiedad. Si la depresión a veces se basa en exceso de pasado, decir, oye, ¿por qué me ha pasado esto? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó esto? La ansiedad es exceso de futuro. Mira, ¿será que podré conseguir comida? ¿Será que esto se mejorará? ¿Será que yo podré salir el día de mañana? ¿Será que mi esposa me irá a dejar? ¿Será que los hijos van a estar bien? ¿Será que me voy a infectar? ¿Será que me voy a enfermar de COVID-19? Y así como existe un descenso de las funciones psicofisiológicas en la depresión, en la ansiedad más bien hay una activación, una sobreactivación psicofisiológica. Hay aumento de la presión arterial, ¿sí? Hay aumento del ritmo respiratorio, hay aumento de la tensión muscular, y esto puede generar cambios en los procesos cognitivos, en la esfera sexual, en la esfera académica, ¿sí? Que condiciona y limita a la persona. Tanto la depresión como la ansiedad tienden a ser limitantes. La persona con ansiedad no le gusta salir de su casa, comienza a manifestar lo que coloquialmente llamaríamos un nerviosismo constante. Entonces la gente dice, no, es que Pedro está muy nervioso. Sí, lo que está presentando es ansiedad. Y la ansiedad es algo así como la temperatura que comienza a subir, y en la medida que va subiendo, podemos llegar a eso que llamamos el trastorno de pánico. El trastorno de pánico va a ser algo así como el penthouse del edificio de la ansiedad. En el trastorno de pánico ya es altamente incapacitante porque la persona percibe, por lo general,
que puede presentar dos grandes síntomas o dos grandes causas que no son, pero la persona lo percibe como tal. Uno, o tiene un evento cerebrovascular, ¿sí? O tiene un evento cardíaco, ¿sí? Cardíaco, entonces, bueno, tengo un infarto, ¿sí? Entonces, claro, la persona se desespera y viene todo ese abordaje familiar, lo llevan a las salas de emergencia en los hospitales, en las clínicas, y cuando se le hace todo el abordaje médico de emergencia, nos damos cuenta que no tiene nada. Entonces, claro, para el paciente es muy frustrante cuando llega el médico de emergencia y le dice, señor Pedro, usted no tiene nada, tiene que ir a un psicólogo, tiene que ir a un psiquiatra. Entonces, claro, de ahí viene, por decir algo, ese malestar general, porque la familia lo ve como que él estaba mintiendo, el paciente siente que no lo están comprendiendo porque él sí siente esta sintomatología. El problema, mi doctora querida, es que a veces cuando uno le dice al paciente que es algo psicológico, la gente cree que es que se lo está inventando. Ah, no, es que como es psicológico se lo inventó. No, tenemos que saber que eso que llamaríamos la mente, que ya en psicología eso no lo consideramos, pero bueno, eso que llamamos la mente está dentro del sistema nervioso central. Y el sistema nervioso central se relaciona con el sistema, con todo cada uno de los sistemas de nuestro organismo. ¿Por qué? Porque hay una rama autonómica o autónoma, que es la que coordina todas las vísceras, todos los órganos, y de ahí viene esa sobreactivación psicofisiológica que vamos a denominar ansiedad. La persona no está consciente de lo que está sintiendo, no obstante siente el malestar, ¿cierto? Entonces busca ayuda y no consigue. Entonces, por lo general, somos los últimos en el eslabón de la atención de salud que vamos a atender a estas personas que presentan trastornos de ansiedad. Claro, ciertamente cuando viene el descarte del cardiólogo, cuando viene el descarte del internista, el médico internista que dice, bueno, biológicamente la persona está bien, entonces ahí empezamos a hablar de trastornos funcionales asociados a los trastornos psicológicos. Interesante. Y con respecto a la parte de violencia, doctor, que usted me llama la atención que ya pues obviamente la Organización Mundial de la Salud ha referido que ha aumentado todos los niveles de violencia contra la mujer, contra los niños, contra las personas de la tercera edad, contra las mascotas. Esas personas que están con una respuesta violenta están del lado de que están ansiosas, del lado que están deprimidas o no están ni ansiosas ni deprimidas. ¿Cómo podemos nosotros ubicar las personas que tienen una respuesta violenta? Sí, vamos a verlo en dos esferas. Uno, vamos a hablar que la violencia se describe conductualmente como un déficit en el control de los impulsos, así como la tristeza, si se cronifica, pasa a la depresión, la ira es una emoción que la tenemos todos los seres humanos, ¿sí? Yo puedo estar iracundo, pero el hecho de que yo reaccione bajo la violencia es otra cosa, ¿sí? Entonces, por lo general, vamos a ver que lo que caracteriza la violencia es la frustración. La persona siente un alto nivel de frustración y ahí pudiese estar deprimido o pudiese estar ansioso, aunque por lo general la persona que está muy ansiosa es la que puede reaccionar con violencia, porque el que está deprimido, ¿sí? Por lo general está más bien, por decir algo, como medio achicopalado, ¿sí? Está como más bien como muy ensimismado, está como dice la palabra, deprimido, ¿no? Con baja energía para poder de alguna forma desarrollar sus actividades, ¿no? Pero el caso del paciente que está ansioso anda, por decir algo, como un poco eléctrico, anda muy nervioso y a veces por ese bajo nivel de frustración, ¿sí? Bajo nivel o para afrontar la tolerancia, viene y reacciona con violencia. Entonces, puede pasar también la persona que está tranquila, pero al tener un déficit en el control de los impulsos, cualquier situación que desborde su forma de afrontar, llega, se desbalancea totalmente y agrede a la otra persona. El niñito que papá, cómprame esto, papá, mírate esto, papá, el otro, entonces llega y le da un golpe. La esposa que porque le hizo algún reclamo, entonces en vez de sentarse a discutirlo, lo que hace es que le da un golpe también. El abuelito que quiero salir, sabemos que las personas mayores, bueno, también son poco tolerantes, son las que menos a veces o asumen al pie de la letra las recomendaciones médicas para el cuidado de el COVID-19 o más bien no le hacen caso. O sea, no le hacen caso y entonces lo que hacen es más bien yo sí voy a salir, déjenme salir. Entonces, claro, a veces la persona, en este caso el cuidador, no sabe cómo controlar esa situación y entonces actúa a través de la agresión o la violencia. Igual pasa con las mascotas, el perrito que quiere salir, el gatito que tumba un plato, y entonces, ¿qué trae esto como consecuencia? Que agreda. Entonces, aquí lo importante es hacer el señalamiento y saber que estamos ahorita en estos momentos en un ambiente que es tóxico desde el punto de vista psicológico. Hay muchas situaciones de incertidumbre y uno de los grandes, o mejor dicho, los dos grandes procesos que afectan la salud psicológica es la incertidumbre y la impotencia.
¿cierto? Y esto es lo que tenemos ahorita, las personas se sienten bajo mucha incertidumbre y a su vez tienen mucha impotencia porque hay cosas que quisiera hacer y no puedo hacer. Entonces, claro, hablando de esto, tenemos como un caldo de cultivo, ¿sí?, que nos puede llevar a manifestar estos síntomas psicológicos que tenemos que tener mucho cuidado para identificarlos y buscar la ayuda profesional pertinente. Y a las personas que no llegan a realmente estar del lado ansioso, del lado deprimido, de que no llegan a tener alguna manifestación hacia la violencia, pero que definitivamente tienen una afectación psicológica porque estamos en una realidad diferente a la cual no estábamos preparados, ¿qué podría manifestar? Alteración del sueño, pero que no llegue a un nivel tan importante, ¿qué es lo más frecuente? ¿El sueño, la ingesta de comida? ¿Qué es lo más frecuente? Sí, el problema de la ansiedad es que nosotros la conocemos en psicología como el monstruo de 1000 cabezas, porque la ansiedad fundamenta muchos trastornos fisiológicos, ¿sí? Y cuando nosotros nos ponemos a escudriñar, nos damos cuenta que la base de la problemática era el problema de ansiedad. Trastornos sexuales, ¿sí? Yo también soy sexólogo, entonces como sexólogo vemos que muchos trastornos sexuales tienen como base los trastornos de ansiedad. Y entre los síntomas más frecuentes que vemos es el insomnio. Las personas ahorita no están durmiendo adecuadamente. ¿Qué pasa? A veces va en función de la misma cuarentena, y eso es lo que por lo general uno le recomienda a los pacientes en eso que llamamos el tratamiento psicológico que se llama higiene del sueño, ¿sí? Donde vemos que el paciente pasa todo el día en la cama, o la persona pasa todo el día en cama viendo televisión. Bueno, ya no tenemos televisión, pero bueno, cuando se veía televisión o viendo películas, y entonces claro, llega a las horas de la noche y no tiene sueño. Entonces claro, la persona se desespera, la persona genera un proceso de ansiedad porque son las 2, 3 de la mañana y no está durmiendo. Por eso es importante tener las recomendaciones que uno tradicionalmente dice, que la cama siempre tiene que ser o para dormir o para tener relaciones sexuales. Nada de estar comiendo en la cama, estudiando en la cama, pasando todo el día en la cama, porque se pierde ese condicionamiento, ¿sí?, pavloviano, que explica el hecho de que cuando uno se acuesta en la cama le dé sueño. Y ahí vienen esas recomendaciones generales que hacemos de la gente tiene que hacer algún tipo de actividad física, algún tipo de actividad que distraiga la mente, algo que a ti te guste, algo que te refuerce, la lectura, actividad, por decirlo, manuales, etcétera, para tener la mente ocupada y no solamente estar todo el día acostado, porque ahora también estamos teniendo problemas de sobrepeso en algunas personas, porque la misma cuarentena te lleva a veces a estar con menos actividad física, entonces estás ganando kilos, y todo lo que implica el problema de la obesidad. Definitivamente todas las áreas se afectan, y esto es algo que no tiene una fecha tope, o sea que nosotros no le estamos diciendo, bueno, manténgase con la higiene del sueño, manténgase ejercitando, porque en 3 meses, 2 días y 4 horas esto va a cambiar y usted va a regresar a su vida normal. ¿Qué herramientas implementas? ¿Cómo tú puedes, mi querido doctor, llegar a la gente cuando no tenemos una fecha límite? Cuando no se sabe, de hecho, si podemos regresar a una vida como la teníamos antes, donde el porcentaje mayor es de que no vamos a regresar a una vida exactamente igual a como la teníamos antes. Vamos a reincorporarnos paulatinamente a nuestras actividades, pero se mantendrá el uso de mascarilla, por ejemplo. Se mantendrá las no concentraciones sociales, por ejemplo. ¿Cómo puede manejarse eso a una masa de personas que tienen que mantenerse activas, eficientes, emocionalmente estables? ¿Cómo lo enfocan? Sí, una de las cosas que por ahí hay un dicho de una cantante estadounidense que se llama Dolly Parton, que ella dice: el cambio no siempre es bueno, el cambio no siempre es malo. Algo sí es cierto, el cambio es inevitable. Y esto que estamos viviendo ahorita es inevitable. Si nosotros, eso que yo hablaba de exceso de pasado que se asocia a la depresión, si yo me acuerdo de cómo era mi vida antes de la cuarentena, antes del COVID-19, voy a sufrir, porque lamentándolo mucho, para bien o para mal, el cambio es inevitable. Hemos tenido que cambiar como sociedad. Las personas que más rápido se adapten a estos cambios van a sufrir menos. Las personas que se resistan a que, bueno, yo no voy a usar la mascarilla, yo sí voy a salir, yo sí tengo que tener contacto físico con las personas, van a tener implicaciones o consecuencias muy negativas. Que si tenemos la esperanza en la vacuna, ahorita se habló de la vacuna que se está trabajando en Oxford, y que bueno, de alguna forma hay las posibilidades de que tengamos una vacuna a mediano plazo.
pero ya la Organización Mundial de la Salud nos está manifestando que eso va a ser para el año que viene si acaso. Es decir, la vacuna o la cura no se ve a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, nosotros nos tenemos que adaptar a esta serie de cambios. Por eso mi llamado a las personas que nos están viendo en este momento, por favor, las medidas de cuidado. El COVID-19 tiene un componente psicológico muy importante. Es un trastorno también del comportamiento. ¿Por qué? Para nosotros evitar el contagio tenemos que mantener las medidas de prevención del contagio. Tenemos que utilizar la mascarilla, muy importante. La mascarilla no es que se debe usar por debajo de la nariz ni en el cuello como si usted fuera un vaquero. No, tiene que usarse, ¿sí?, tapando nuestra nariz. Las personas que tienen contacto físico con muchas personas, entonces tienen que utilizar la careta de seguridad. Yo en consulta tengo que usar mascarilla y tengo que utilizar una careta. ¿Es incómodo? Sí, es incómodo, es fastidioso, pero tenemos que utilizarlo para evitar el contagio. Fíjense que esto no es novedoso. Hace casi 20 años, 30 años, es lo mismo que pasó con lo del VIH, que la gente tenía que utilizar preservativo y condón. Entonces venían las quejas, no, que no me gusta, que es fastidioso, que no siento, pero había que hacerlo para evitar el contagio. Lo que pasa es que aquí ya no hablamos algo que se circunscribe a lo sexual, sino que ya tiene que ver con toda la generalidad de nuestra cotidianidad. Entonces, el distanciamiento físico, que no es distanciamiento social, ya hemos visto, los psicólogos hemos planteado hace ya tiempo que no es distanciamiento social, sino físico. Fíjense, doctora, nosotros estamos aquí conversando, no estaremos físicamente cerca, pero tecnológicamente es muy cercanos y en afecto más todavía. Entonces, eso nos va a pasar con todo, las reuniones, ¿sí? Las fiestas, de alguna forma tendremos que hacerlas tecnológicas, con las personas más cercanas de nosotros. Es decir, son medidas que nosotros tenemos que asumir para evitar el contagio. El COVID tiene una particularidad. No es lo mismo cuando uno dice, bueno, el COVID, como dice por ahí el dicho muy venezolano, no es lo mismo invocar al diablo que verlo llegar. Entonces nos pasa que cuando un familiar o un conocido fallece por COVID-19, ahí es donde nos asustamos, ¿sí? Donde la vida nos cambia y nos da cuenta, oye, pero si Pedro lo vi la semana pasada y en 5 días se comprometió y mire, y se falleció. Entonces no esperemos que pasen este tipo de situaciones aversivas para empezar a cuidarnos. ¿Por qué? Doctora, una de las cosas que más trabajo y que, bueno, de alguna forma influye muchísimo el trabajo del psicólogo son los trabajos de los duelos no resueltos de las personas, los cargos de conciencia. No esperemos que yo me contagie y entonces contagio a mi mamá, contagio a mi hijo, contagio a mi esposa y que de alguna forma pueda influir en que esa persona fallezca para yo tener el cargo de conciencia que por mi culpa contagié a otra persona. Por eso es el llamado, ¿sí? Si quiere no lo haga por usted, si no se quiere cuidar usted, hágalo por sus seres más queridos, porque a veces nos pasa que esta enfermedad actúa no en nosotros, ¿sí? Es muy posible que la persona pueda salir airosa de esta situación, pero afecta a otras personas, a tu abuelo, a tu abuela, a tu mamá si es una persona mayor, que son poblaciones vulnerables. Entonces tenemos que asumir la responsabilidad de que si nosotros creemos que la vida va a ser igual como antes, no. Tenemos que asumir la nueva realidad y los cuidados necesarios que tenemos que asumir. Esa es la realidad que nos tenemos que enfrentar en este momento. Y ya para cerrar, mi querido doctor, definitivamente el llamado, primero aceptar, ¿no?, el cambio que todos estamos viviendo y segundo, buscar especialistas. Yo creo que es el llamado final que tenemos que hacer, que la gente tiene que buscar al especialista, que para eso, y para concluir el llamado final, yo creo que sería, pues, consultar al especialista, ¿verdad, mi querido doctor? Sí, ojo con esto. Y doctora, uno de los problemas que tenemos ahorita en el campo de la salud psicológica es el intrusismo, donde existen muchas personas en este momento que sin tener la calificación adecuada profesional, llámese un psicólogo clínico y de la salud o un psiquiatra, están abordando ya de manera bien intencionada o malintencionada a este tipo de personas, a las personas que presentan problemas psicológicos a consecuencia de la situación del COVID-19. Entonces, mi llamado es, por favor, a buscar la calificación del profesional, ya sea número de colegio médico, ya sea federación de psicólogos, para, por favor, prestar la atención profesional necesaria y esperada, porque esto de alguna forma es delicado. La salud psicológica uno no puede jugar ni ponerla en la responsabilidad de personas no calificadas para esto. Si las personas en este momento sienten algún proceso de depresión como la que hemos conversado hoy, tienen algún tipo de nerviosismo asociado a problemas de ansiedad, siente que la vida, se le está viniendo encima y siente que no está controlando sus impulsos, o las personas que están a su alrededor les están refiriendo que está presentando estos problemas, busque ayuda. En verdad que sí, esto no es símbolo de debilidad, ¿sabes? Si yo siento que la glicemia, el azúcar la tengo muy alta, yo busco ayuda médica.
Si yo siento, cúnchale, que tengo dificultades para respirar, tengo algo que llamamos apnea del sueño, bueno, yo busco un especialista, la busco usted para que me ayude, para que me dé herramientas, ¿cierto? Igual va a pasar aquí. Si las personas sienten que tienen problemas en su esfera psicológica, eso no es que está loco, eso no es que es una persona débil, eso no es que es una persona con problemas de autoestima, no señor, son personas que están presentando una debilidad que es importante afrontarla, ayudarlos a fortalecerlos para que salgan adelante ante esta situación. Excelente conclusión, mi querido doctor. Bueno, y repetimos sus redes sociales, @Gilberto Aldana en Twitter, Facebook e Instagram, ¿cierto? Entonces, así llegamos al final de esta entrevista y bueno, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros. Ya regresamos con Respira Libre. Ya estamos de vuelta con Respira Libre. Y seguimos con nuestro espacio de calidad de vida. En el espacio de calidad de vida y deporte tenemos a John Díaz, el director de la empresa Retos Info, con la cual hemos trabajado de la mano muchísimas veces. Hicimos con ellos incluso una copa, la Copa Respira Libre Margarita. Y bueno, esperemos seguir trabajando conjuntamente. Vamos a hablar sobre cómo ahora están haciendo estos eventos vía digital y todo lo que viene a propósito del evento de fin de semana. Sigamos con John Díaz. Y aquí estamos en nuestra sección de Respira Libre, entrevistas con Respira Libre, y bueno, encantadísima con nuestra parte deportiva, porque nos encontramos con John Díaz, director de la empresa Retos Info, con el cual tenemos muchos años trabajando, y bueno, encantada siempre de poder estar en todos esos eventos de carrera temáticos que hace Retos Info. Incluso tuve el honor de poder hacer la Copa Respira Libre en Margarita, una carrera de 600 kilómetros, que de verdad fue algo de una experiencia muy, muy, muy bonita para nosotros como empresa a nivel personal. Así que es un placer y un honor que estés conmigo aquí en Entrevistas con Respira Libre una vez más. ¿Cómo estás? Bien, también feliz de poder verte. Ya, bueno, nos por el medio. Nos íbamos anteriormente, pero bueno, el contacto y el cariño es el mismo. Bueno, aquí estamos, reinventándonos completamente, transformando todo nuestro modelo de negocio, transformando toda la historia que hemos hecho, ahora llevarla a una nueva faceta. Estábamos antes de iniciar la conversación, todo cambió. Es una nueva vida, es un nuevo tipo de vida que nos viene ahora. Lo que nos queda es adaptarnos, seguir adelante. Bueno, aquí estamos. Definitivamente es así, esa es la razón de esta entrevista, porque entre las empresas que, yo creo que las que seguimos, pues nos hemos reinventado, nos hemos acostumbrado a la idea de que esto no es un ratito, sino de que esto va a ser un cambio definitivo en la vida de todo el mundo. Y ustedes que tenían unos eventos bien importantes, siempre carreras temáticas en diferentes paisajes, disfrazados, con muchas actividades importantes y variadas, han seguido. Cuéntanos un poco cómo son esas carreras ahora, cuántas carreras llevas y qué tienes programado. O primero, la primera pregunta, ¿cómo fue el switch para empezar a hacer este tipo de carreras? Bueno, mira, te cuento lo que ha sido esta experiencia, ¿no? Imagínate de venir del año 2019, una planificación y una ejecución de 18 carreras, ¿okay? Carreras de diferentes estilos, como tú lo habías mencionado anteriormente, desde ultramaratones, carreras de asfalto, maratón, media maratón, 10K y carreras para los niños, carreras temáticas, carreras infantiles y bueno, toda la gama completa, por llamarlo así, toda la torta deportiva, con un aforo entre todos los eventos de más o menos 5.000 a 4.000 personas. Ahora nos cambia el universo completamente porque toda persona estaba acostumbrada a hacer su evento de manera físicamente, no de manera virtual. Uno como empresario dice, wow, tengo un cambio de 360 grados, donde tengo que ser muy habilidoso
para poder mantener y darle continuidad a mi actividad económica y a nuestra empresa. Entonces, empezamos a ver la tendencia mundial de lo que se llaman, las carreras virtuales. Nosotros en el año 2018 vimos una carrera virtual que sacó Disney Run, y nos pareció algo muy, muy cómico y dijimos, bueno, vamos a hacer una carrera virtual llamada Halloween. Y esa fue nuestra primera carrera en el 2018, donde todavía estábamos con las carreras normales y salió ese evento. Logramos captar 100 personas y dijimos, wow, fue bien interesante porque hubo gente de todas partes del país. Tuvimos gente de Apures, tuvimos gente de Margarita, tuvimos gente de Zulia. Pero bueno, con la dinámica que veníamos de los eventos presenciales, dejamos este proyecto como que a un lado, porque la dinámica te va llevando y tú mantienes tu planificación de tu programa de eventos. Lo bueno es que tuvimos esa primera experiencia en el 2018 y ya después de esta pandemia, bueno, cuando empezó todo el tema de las pandemias, dijimos, bueno, vamos a seguir aprovechando esta primera experiencia que tuvimos en el 2018, que nos fue súper bien. Vamos ahora a implementarla en Venezuela con toda esta tendencia mundial. Que lo bueno es que cuando tú tienes tendencia mundial, tienes como un apoyo de lo que viene el nuevo mundo. La logística, ¿no? Pues. Y no es algo que tú estás contra la corriente, o sea, tú ahora vas con la corriente. Y bueno, lógicamente, todavía queda en Venezuela, mucha gente tiene resistencia a lo que son las carreras virtuales porque dicen que prefieren esperar a que todo vuelva a la continuidad, a la normalidad. Pero sabemos que esa normalidad va a llegar para mediados o finales del 2021. Justamente hoy estaba hablando. Esperemos. Sí, hoy justamente estaba hablando con nuestro amigo Ernesto Linsalata y estábamos en eso, hablando y conversando y me dice, mira, yo creo que para abril o mayo del 2021 ya en teoría con una buena suerte empezaríamos poco a poco a reactivar lo que se hacía en otros años, pero ya con muchas medidas médicas, con muchas medidas de prevención, con muchas cosas, por lo menos esos eventos multitudinarios que hacíamos antes de 3.000, 4.000 personas, lo veo muy difícil, como por ejemplo, como hasta 2 años después que la vacuna nos haya llegado. Es así. Y ahí, bueno, tú tienes mucho más conocimiento y nos podrás decir, después yo te pregunto a ti, como cuándo tú calculas que podríamos tener una vacuna. Pero bueno, volviendo al tema de la pregunta original, ya llevamos 5 carreras virtuales. El aforo ha sido espectacular, hemos tenido eventos donde hemos tenido 800 personas. Lo bueno de esto es que se suman personas de diferentes partes del mundo. Claro. No solamente segmentamos al país, ya esto es un evento universal, puede ser Latinoamérica, Europa, América del Norte, y bueno, hemos tenido experiencias bárbaras. Lo bueno también es que hay muchos venezolanos regados en todas partes del mundo. Exacto. Entonces como que bueno, se animan y dicen, mira, para recordarme de mi país, yo me sumo en la actividad. Y bueno, para tratar de hacerlas un poquito más presencial, que la persona se quede con un recuerdo, incluimos la medalla. Entonces, tienes la opción de que yo puedo inscribirme con mi cupo digital, donde yo recibo mi medalla de manera digital, o tienes la opción de que tú pagas por tu medalla. Entonces tú haces tu actividad y yo te mando la medalla a tu casa. Entonces ves a todas las personas como que, oye, mira, tengo la medalla. No todo es digital, a pesar de que estamos en una era digital, la gente, oye, tiene su recuerdo, lo guarda en su medallero y bueno, es una experiencia diferente, pero se queda con su premio. Y bueno, ¿qué temas han tocado en estos tiempos? ¿Qué has hecho hasta este momento? Mira, empezamos con una carrera que se llamó Quédate en Casa. Fue el primer evento. Me acuerdo que en ese entonces estábamos muy resguardados porque fue recién entre marzo a abril
y todo el mundo estaba en casa, la gente le daba pavor salir. Y bueno, la gente hizo la actividad en su casa. Tú veías a la gente corriendo en la sala de su casa. Sí, yo vi la propaganda, yo vi en las redes, la gente corría alrededor de la mesa del comedor. Exactamente. 10 kilómetros. Bueno, tengo 2 horas dándole la vuelta al comedor. O sea, la gente bajando las escaleras, la gente, o algunos salían tempranito, corrían cerca del edificio o cerca de su casa, de su urbanización y subían. Pero es la manera desesperada de poder drenar el estrés que nos conlleva el COVID, conjuntamente con todos los efectos colaterales. Es así. Entonces, bueno, esa fue la primera experiencia. Tuvimos 800 personas, fue un evento innovador, algo que a la gente le empezó a gustar. Después hicimos otro, un poquito más competitivo. La primera carrera fue de 3 kilómetros y de 5. Después hicimos uno más competitivo, lo hicimos de 10 kilómetros, donde ya la gente se soltaba un poco. Lógicamente no corría en su casa, le pusimos como que, bueno, sal tempranito, corre por tu urbanización y después sube los resultados. Después hicimos uno que lo trabajábamos el año pasado, que fue Superhéroe, que ya es un clásico. Y claro, lo hicimos con el apoyo de las Naciones Unidas a través de su organización de ACNUR, el apoyo a los refugiados. Sí, igual que el año pasado lo hicimos, que nosotros estuvimos patrocinando también. Que estuviste apoyando. Un evento espectacular, tuvimos más de 1.200 personas. Qué bueno. Súper bello, y bueno, te podrás imaginar, nos llenamos todo nuestro feed de historias por la cantidad de mensajes que recibíamos de la gente, bueno, dando gracias, porque el evento era desde los niños hasta los competidores expertos. Tocabas todo el espectro del deportista. Siempre, porque siempre Superhéroes era de todas las edades. Y nosotros le mandábamos a la persona un número en digital, entonces tú veías a los niños dibujando el número, ¿no? Fue una historia espectacular. Entonces tú veías a los niños con su número dibujado de superhéroe, le ponían el nombre, y corrían por su casa. Oye, en verdad, cosas que tú dices, eso es lo bueno de estos temas virtuales. Que claro, también pones al niño a trabajar, crear, lo motivas en cosas distintas. Ahora venimos con un campeonato competitivo de tres carreras. Una iba a ser, empezábamos este fin de semana, pero debido a las restricciones que tenemos, lo mudamos para el fin siguiente, que hay flexibilización, y son 3 carreras de 5, 10 y 15 kilómetros. Es como una especie de escalera, donde la persona poco a poco puede ir progresivamente aumentando su ritmo, su kilómetro de distancia, y se llama Virtual Run, virtual de virtual y run de correr. Tenemos la opción de la medalla digital y la opción de la medalla troquelada para las personas que pagan. En verdad, sumamente contentos, ya tenemos más de 150 inscritos. Lógicamente, el universo es mucho más reducido porque son las personas que corren. Que corren, claro. Entonces, bueno, sumamente contentos. Después venimos con Halloween, venimos con la carrera de Halloween que le hicimos. Esa es también. La vamos a traer en el 2019. Después venimos con una carrera de nuestro amigo Ernesto Lizarata que dijo, este año voy a sacar algo distinto. Y sacó una carrera que se llama Sobreviviente. Entonces, bueno, lo estamos apoyando. Es muy innovador porque son 2 carreras en el mismo fin de semana. Uno la haces el sábado, tienes 2 distancias que correr. Es algo nuevo. Y cerramos el año con la Santa Corre de siempre. Claro. Que también siempre, bueno, estaremos a ver si estamos en Santa Corre juntos. Seguro que sí, claro que sí. Y más que, bueno, es el ambiente de Navidad. Claro. Este año que ha sido... Claro. Bueno, por eso, juntos a nivel digital, pero juntos en Navidad. Claro que sí. Vamos a organizarnos para eso. Sumamente contentos, llenando a las personas de retos, llenando a las personas de optimismo. Hay que motivar a las personas, sabemos que estamos en un año muy complejo, pero nuestra misión es transmitirle a nuestra comunidad diferentes actividades. Claro. Que mantengan la mente en un objetivo y se mantengan
un evento tras otro para poder oxigenar todo este problema que estamos viviendo. Claro, y que no hay que verlo ya como un problema, sino como un nuevo estilo de vida, y que si no le damos la vuelta, pues definitivamente va a cobrar no solamente la salud por el que esté expuesto al COVID, sino la salud mental del resto que no esté expuesto, que no esté afectado por el COVID. Y yo creo que, bueno, definitivamente siempre el deporte es algo básico. Yo creo que la gente en esta temporada de tener un poco más de tiempo se ha abocado más a hacer deporte. Bueno, yo he sido uno, que ahora también hago más de lo que antes hacía, que era solamente mi pilates, ahora camino, hago otras cosas. Ahora hay tiempo. Entonces, claro, hay que ver la parte positiva que tiene, que no todo es negativo, pues. Y sobre todo que mantiene la parte de la respiración, la salud, el compartir en familia, y esos retos que ustedes hacen, bueno, como ustedes bien se llaman, retos info, ponen a trabajar a toda la familia, entusiasman a toda la familia, entusiasman a todo el grupo que está. Fíjate que con los diferentes que inventan, esta de Halloween, con seguridad la gente va a buscar sus disfraces y va a ser algo bien, bien importante. Es así. ¿Qué piensas el año que viene? ¿Cómo vislumbras el año que viene? ¿Qué habrá en mente del próximo año, 2021? Bueno, mira, te cuento a nivel mundial la tendencia deportiva. Ya están saliendo muchos manuales. De por sí se están reactivando ya varias carreras en Europa a nivel de montaña. Porque siempre hay menos personas que en alto. ¿Okay? Yo te decía, montaña es la más complicada. Pero bueno, hay manuales, ya se han hecho como 4 carreras. Lógicamente, en países que ahorita tienen repunte. Entonces hay cosas locas que uno dice, oye, hay un repunte ahorita en España, y permitieron una carrera hace poco en un lugar cerca de Madrid, igual Italia. Yo creo que, bueno, están jugando a que todos se contaminen, o no tengo idea, ¿no? No sé qué decirte de lo que piensa el país en dar la autorización de este tipo de eventos y este tipo de carreras. Pero sé que los grandes maratones están todos suspendidos este año. Sí. No hay ningún maratón. Y lo que estamos haciendo nosotros es aprender de las lecciones que están teniendo los primeros países que están haciendo estas actividades. Y me imagino que las autoridades también están viendo si hay reapuntes después de que ellos permiten que estas actividades Claro. Y esos manuales, ¿cómo es que manuales para que el corredor sepa cómo tiene que hacerlo? Explícame los manuales, qué es lo que están sacando de manuales, para el que no conoce como yo. Bueno, generalmente en el manual lo que están explicando es al organizador cómo tratar de que no haya tanto contacto, pues que haya distanciamiento. Ese es el principal objetivo del manual. Claro, es complicado, muy complicado en una carrera como haces, porque aparte que si vienes con fuerza, hay estudios de que las gotitas, pues 20 metros, o sea, ¿cómo haces? Eso es muy complicado. Sí, lo que están ahorita planteando es primero la reducción total de la cantidad de inscritos. O sea, si antes metías 1000, ahora vas a meter 300. Claro. Y lo segundo es que los vas sacando, las partidas son por categorías. No los sacas todos juntos, sino que los sacas por rangos de edades. Y los sacas por género. Primero las mujeres de 20 a 30 años. Entonces tú acumulas máximo 30 mujeres. Entonces tú tienes un cupo que es para máximo 30 mujeres en ese rango de edad. Entonces, claro, ahí uno como organizador dice, bueno, hay que ver si es rentable. Claro, porque a lo mejor no. Que yo pueda hacer un evento de 300 personas con estos lineamientos. Claro, porque a lo mejor el que se puede inscribir no te encaja dentro de la categoría de la edad ni del sexo, y lo tienes que dejar, y no tienes gente que se te pueda inscribir de la que necesitas. Por ejemplo, una persona de 60 años, él se inscribe, entonces es él solo. Entonces yo tengo que armar toda una carrera para una sola persona, porque se inscribió él solo. No hay más de su edad. Entonces, es todo un tema. Pues, o sea, a nivel... Bueno, se está estudiando, se está viendo, por lo menos las premiaciones están eliminadas.
Las personas llegan, al llegar a la meta, ya automáticamente uno tiene que darle un tapabocas y agarras tu fruta, agarras tu agua y te fuiste a tu casa. Te enterarás en la noche si ganaste, no ganaste y a dónde te mandamos el trofeo. Claro, para que no se puede quedar a esperar, que es lo sabroso, esperar a que todo el mundo llegue, la gente abraza, las fotos, tanto que el corredor, claro, que el corredor sea aplaudido en su podium por haber logrado su posición. Claro. Eso es lo más importante para un atleta. Pero ya por un tiempo tendrá que cambiar, es así. Lo estamos en Fórmula 1, lo estamos viendo en el básquet. Fíjate que ahora el básquet ya es en un estudio de televisión. Sí. En una burbuja. Tal cual, la gente en su burbuja y es el que ha resultado, porque son los únicos que salen siempre de COVID negativo. Los que han dado un permiso y se han abierto, pues han tenido que suspender béisbol, fútbol, porque salen los jugadores contaminados. Entonces, pues resulta favorable este cambio. Muy bien, mi querido John. Creo que es una nueva óptica. Te felicito por montarte en este barco en el que es la nueva normalidad. Me encanta que sigan las carreras. Esperemos pronto poder estar en conjunto como siempre hemos estado. Yo creo que las cosas pronto se normalizan y a nivel de cada empresa podemos seguir en conjunto. Que Respira Libre siempre ha sido... Nosotros somos totalmente salud, educación y calidad de vida. Y en la calidad de vida el deporte para nosotros es fundamental. Siempre ha sido así. Así que esperemos poder estar así. Estamos ya finalizando. ¿Algo para finalizar? ¿Qué quieres decir? Invitar a la gente que vaya a tus redes. Cuéntame un poquito. Bueno, quiero invitar a todas aquellas personas que hacen vida a tu comunidad, que si desean caminar, buscar algún reto, buscar alguna actividad deportiva, que nos busquen en nuestra página web, en nuestra red. Siempre hay actividades para todo tipo de público. Les puedes facilitar mis contactos personales. Aquí nuestra misión en este año es incentivar y darle energía y darle optimismo a todas las personas. Esa es una misión que tenemos que transmitir nosotros como organizadores de eventos, y estamos felices de que ahora hay muchísimas carreras virtuales en Venezuela. O sea, salimos nosotros y ahora de repente hicimos así y hay como no sé cuántas carreras, y que buenísimo, esa es la idea, que nos mantengamos en movimiento, como muy bien dice la frase que es muy famosa, el moverse es vida. Y básicamente, que bueno, agradecido contigo agradecido, mi amor, siempre. Siempre estaremos en contacto. Así que un beso gigante, John, y de verdad que gracias por esta entrevista. Y vamos a dar tus redes y nosotros, bueno, ustedes aparecen como aliados en nuestra página web, siempre estarán ahí y ahí están. Hasta la próxima. Y hemos llegado al final de este programa de Respira Libre con 4 entrevistas que tuvimos de lujo para ustedes. Esperemos que la hayan disfrutado. Estamos aquí gracias a la Dirección General de la Radio, Rafael Casella, Ingeniería de Sistemas, Antonio Calderón, Coordinación de Sistemas, Carolyn Méndez, Producción, Andillor Murillo, Asistencia de Producción y Control Técnico, Edgar Pérez, quien nos apoya también, Bárbara Caguán. Y estamos con ustedes siempre en Respira Libre, Chamariño, quienes hablan. Esperamos el próximo viernes de 9 a 11 de la mañana. Gracias por escucharnos. Busquen nuestra página web respiralibre.net. Síganos en nuestras redes sociales. Hasta el próximo viernes. Para comunicarse con la producción del programa, haz clic en Respira Libre en tnoradio.com o síguenos en nuestras redes @respiralibre. Respira Libre, porque una respiración adecuada mejora tu calidad de vida.